Muy buenas noches, amados hermanos. Qué alegría y qué gozo estar nuevamente por este medio con todos ustedes para poder compartir en este tiempo la palabra de Dios y enfocar estos temas hacia el matrimonio, que es muy importante. Amados hermanos, ahorita en este tiempo es fundamental equilibrar nuestros corazones en esta gracia, dominar nuestras pasiones, ¿verdad? Concentrarnos en lo que Dios quiere. Para eso es esta reunión, amados, para que seamos constreñidos por el amor del Señor, para meditar, para poder humillarnos, para poder venir a Él, descansar en Él y con estas palabras, en estas razones, doblegar nuestro orgullo, como vimos en Isaías capítulo 2 hace unos minutos. También nos compartía nuestro hermano Cres acerca de verdaderamente tener esta conducta para que el Señor se... Así que vamos a orar, amados hermanos, para seguir hablando esta semana acerca del orden. Hablamos del orden en general, ¿verdad? Que es importante, del cuidado, perdón, el orden hablamos la semana pasada, del cuidado en general, qué importante es cuidar nuestra vida delante del Señor, tener cuidado de hacer lo que a Dios le agrada. Ayer hablamos de este cuidado, de que la disciplina cuida nuestra vida, que es muy importante tener presente, estar sujeto a esta disciplina como un cuidado de nuestra desobediencia. Y hoy vamos a hablar de la amargura, ¿verdad? Cuidar la amargura de nuestro corazón. Y si Dios nos presta vida, el día de mañana, que es el último día, donde vamos a hablar de el cuidado, vamos a hablar de cuidar algo muy importante, la venganza, de no vengarnos, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra carne, de los problemas que tenemos y tener todo este cuidado sobre nuestra salvación, ¿verdad? Esto es muy importante. Vamos a clamar, amados hermanos, para hablar de estas cosas. Hemos estado hablando en el libro de Hebreos capítulo 12. Amén. ¿Verdad? ¿Están preparados? Hebreos capítulo 12, antes de orar y mandar los saludos correspondientes. Hebreos capítulo 12. Amados, en verdad que el Señor va a hacer un examen de todo lo que estamos aprendiendo. Inmediatamente nos va a humillar. Hablamos ayer de que tengamos temor de Dios. El Señor va a probar nuestra vida. Nos va a exigir, nos va a presionar. El Señor nos va a presionar. Va a mover las circunstancias para ver qué cara ponemos. Y ese es el examen. El Señor permite las circunstancias, nos suelta las cosas que no nos esperamos, permite las cosas que no estamos preparados, pero quiere ver el corazón que hay en el corazón. Si realmente confiamos en Él, si tenemos temor. ¿Qué es nuestra vida? Vanidad. ¿Qué son las cosas? Vanidad. Dios tiene el control de todo. Quiere ver si ya estamos madurando, si ya estamos ejercitados, entendiendo lo que Él quiere. Y el Señor tiene control de todo, nada se le escapa. Entonces, el problema es que nosotros en el mundo somos fáciles de arrastrar hacia ver las cosas que vemos, tomar el control de nuestra vida. Y eso el Señor siempre nos recuerda que el que manda aquí es Él. Entonces, el libro de los Hebreos, dice la palabra, hay que desechar la inmundicia y la malicia, el enojo, porque si no la palabra no va a entrar. Hebreos capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 17, ahorita después de que oremos y saludemos a todos los hermanos. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor, a buscarte. Ayúdanos, Señor, a poder estar cerca de ti. No nos deseches, Señor. No nos eches de delante de ti, ni quites de nosotros tu Santo Espíritu. Hemos perdido el gozo de nuestra salvación porque confiamos en las cosas vanas de este mundo. Señor, palabras de vida eterna. Te damos la gloria, Padre bendito, te damos la honra y te rogamos para que seas tú, Señor, el que nos ayudes en todas las cosas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, para poder entender estas verdades y conformarnos a ti. Te damos la gloria, Señor, y te pedimos tu ayuda porque sin ti no podemos, para que todo lo que has dejado en tu palabra lo podamos y con limpia conciencia.
toma control de tecnológicos, de internet, todo esto, para que no se corten las transmisiones y sobre todo que nuestro corazón, Padre. En nombre de Jesús, Señor, bendice a todos los hermanos que van a oír esta enseñanza y los que la van a oír después en la grabación, para que su corazón siga fervoroso, buscando tu rostro. Damos la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a Elías y mi esposa Grisel. Un abrazo a todos, amados hermanos. Buenas noches. Qué bendición poder estar una noche más compartiendo este tiempo de edificación en la palabra. Bendiciones a todos. Amén. Y bueno, amados, vamos a saludar, ¿verdad? De la Ciudad de México, nuestra hermanita Rocío Koch de León, Guanajuato, nuestra hermanita Irma Lara de Playa del Carmen, nuestra hermanita Irma y su esposo, nuestra hermanita Aurora y nuestro hermano Alejandro de aquí de Córdoba, Veracruz, nuestro hermano Andrés y su esposa Mari de Playa del Carmen, nuestro hermano Luis Alberto y su esposa de Lima, Perú, nuestra hermanita Nayeli Valencia de aquí de Córdoba, Veracruz, y nuestra hermanita Blanquita de Córdoba, Veracruz. Un abrazo a todos, qué bendición que nos estén sintonizando en esta noche, hermanos. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. En verdad que ahorita el enemigo andando jalando los cables que le da gusto, pero que el Señor lo reprenda. El enemigo de nuestras almas. Ha habido unos problemas técnicos en estas lluvias, no sé qué está pasando, pero Dios nos ayuda, amados hermanos. El Señor nos ayude a salir adelante en la gracia de Cristo. Y bueno, amados, vamos a entrar en tema, ¿verdad? Dijimos, vamos a leer Hebreos 12:12. ¿Verdad? Saludos a todos los hermanos, gracias a Dios que nos sintonizan para esta enseñanza. Y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude porque en verdad que solamente en Él, para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a leer Hebreos 12:12. Amén. Hebreos del 12 al hasta que cabe, por ahí del veintitantos, a ver. 24. 24, sí. Cabe el párrafo. Amén. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amén. Hasta el versículo 17 hemos leído, amados hermanos. Bueno, amados, hablamos ayer de la disciplina. Qué importante es la disciplina para el cuidado de nuestras almas, muy importante. Decíamos que la única manera de crecer es dejando que Dios tratara con nosotros, reconociendo nuestros errores, hablando en lo personal de lo que hemos hecho. Este es el paso número 1 para la restauración de nuestra vida y de todo lo demás, del matrimonio y todo. Siempre mirando hacia nosotros mismos. La disciplina es un cuidado glorioso de nuestra salvación. Y tenemos que buscarla, tenemos que orar, como David oraba y decía, examíname, Señor, examíname. Gloria a Dios por aquellos hermanos que siempre están dispuestos, pastor, si ve algo en mí, dígamelo. Gloria a Dios. Está muy bien, porque es una intención, es una manera humilde de reconocer, ¿verdad? También eso le podemos decir a nuestro cónyuge, nuestra esposa, si ves algo de mí, dímelo. Uy, no. Bueno, pues siéntate, voy a poner un cafecito porque va para largo. Bueno, gloria a Dios, eso sería bueno, con humildad, escuchar un buen ejercicio de humildad, sabiendo que también esto viene del Señor. Y esto es bien importante, amados hermanos. Pero hablábamos también que la disciplina no es algo fácil, es la parte más delicada en cuanto a nuestra salvación. Es la más necesaria, pero es la más resistida
Y la palabra aquí nos enseña que una disciplina mal llevada, una actitud, amados hermanos, incorrecta frente a la disciplina del Señor, porque Dios trata contigo, Dios trata con nosotros, es el Señor quien trata con nosotros, no es lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas, que Dios permite que te ataquen, Dios permite, te entrega para ver si tú realmente estás fortalecido. Y esto ya pasó cuando Pedro, ¿verdad? Simón Pedro, el Señor le dice: Simón, Satanás te ha pedido para zarandeados como a trigos. Hablando de que el diablo puede decir: mira, déjame ver, que vas a ver, si me das chance, el que no, el pastor Elías no te ama tanto, deja que yo trate con él, deja que yo lo aflija, vas a ver cómo blasfema en tu misma presencia. Ya pasó con Job. Entonces el Señor dice: adelante, nada más no toques su vida, X o Y, y viene el traca. Nuestro Señor Jesucristo dijo: Satanás te ha pedido, Pedro, para zarandearte como a trigo, mas yo he rogado al Padre que no te falte tu fe. Y una vez que cuando salgas adelante, confirma a tus hermanos. Entonces, la disciplina es muy necesaria, amados hermanos. Es el Señor quien se encarga personalmente de supervisar ese trato hacia nuestra vida. No es la circunstancia, no es el esposo o la esposa, no es la vecina, es el Señor quien está viendo a ver qué cara pones, por decirlo de una manera así como coloquial, para que lo entendamos todos. Y no entender eso puede provocar una dureza de nuestro corazón y una amargura. La amargura, entre otras cosas, es fruto de no entender la disciplina del Señor sobre nosotros, y en vez de humillarnos, nos endurecemos. Hay un proverbio que dice, Proverbio 29.1, vamos a leerlo. Proverbios 29.1. Proverbios 29.1. Amén. Proverbios 29.1. Amén. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. ¿Qué es endurecer la cerviz? Bueno, la cerviz es la parte de atrás de la cabeza, entre las cervicales, pues el cuello, la cabeza. Y endurecerla es una forma de no agacharla. Y cuando uno agacha la cabeza es un símbolo de humildad, de vergüenza, ¿no? El no doblar el cuello, mantenerlo rígido, es una postura de soberbia, ¿no? Bueno, esto lo enseña el Señor. Porque si tú endureces tu cerviz, es una forma de decir: no estoy de acuerdo. Y más levantas la cabeza, la frente hacia arriba. Y esto es un reto, eso es como decir: no estoy de acuerdo y yo me defiendo. Dice la palabra que el que endurece su cerviz ante la reprensión del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor te reprende, si tú no dices sí, amén, y agachas la cabeza, dice que de repente serás quebrantado y no habrá ya medicina. La palabra es medicina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor ya te entrega, o nos entrega, si cualquiera que estemos en esa situación, a cosas que ya no convienen, y esto empieza la amargura, amados hermanos. Empieza esta actitud de amargura, de sentimientos de encontrados que ya están fuera de sí. Y acuérdense que de nuestro interior el Señor promete que iba a salir agua, de una fuente de agua de vida que brota para vida eterna, agua viva, agua limpia, agua que el que bebiere de esa agua, el que el Señor nos da, ya no jamás volvería a tener sed. Pero esas aguas de nuestro interior se vuelven amargas, como un castigo. El Señor amarga las aguas que brotan de nosotros por un juicio, amados hermanos, a causa de nuestro pecado. Amén. Entonces, dice la palabra que lo que el Señor espera de la disciplina, cuando Él trata con nosotros como a padre a hijo, dice que Él espera que levantemos las manos, que están caídas, que no quieren orar, que doblemos las rodillas, que no quieren humillarse delante del Señor, que están paralizadas, no quieren doblarse para humillarse delante del Señor. Y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, corregir las cosas que hemos hecho mal, tomar el consejo, tomar la reprensión. Esto pide el Señor, para que lo cojo no se salga del camino. Lo cojo es símbolo de incapacidad. Somos incapaces de hacer una buena obra. Sin embargo, si intentamos, oramos al Señor con humildad, con quebranto,
Dice la palabra que en vez de salirnos del camino, vamos a ser sanados. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, que es lo que pretende la disciplina. La santidad, que es el fruto apacible de justicia, que viene después de haber sido ejercitado por el Señor, por la disciplina, haber sido ejercitado en la disciplina. Dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y no hablamos de la gracia salvífica, por decirlo de alguna manera, sino deje de alcanzar el favor de Dios. ¿Cómo es esto? Decía David, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pablo decía, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa, porque de él viene la gracia. Dice, no sé que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir dejar de alcanzar la gracia? Muy sencillo, amados hermanos, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y si el Señor te resiste, va a tratar contigo más aún. O sea, todavía es un trato peor que el trato que venía en la disciplina, porque la disciplina perdón, es una muestra de amor para salvación, pero al ver la resistencia y la soberbia, entonces ya viene la ira de Dios, ya viene una resistencia, y ya se pone más difícil, que si no fuera por el sacrificio que tenemos, que hizo Cristo por nosotros, no tendríamos esperanza. Gracias a Dios todavía podremos clamar, decirle, Señor, he pecado, he endurecido mi corazón, y gracias a la muerte, resurrección de Cristo, tenemos esperanza. Esto es algo glorioso. Pero el problema, amados hermanos, es que puede ser que no entremos en ese estado de gracia si no nos humillamos. Y dice, mirad bien, no sé que brotando, dice, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. La amargura es el resultado de no entender la disciplina y el trato de Dios con nosotros, y empezar a verlo todo terrenal, verlo personal, ver ensimismado, ver primero tu vida, ver tu soberbia, y es un reflejo de la soberbia, que todo lo ve como el mundo lo ve, que cómo le voy a hacer, que esta situación no me gustó, y ahora acá y ahora allá, y nos desenfocamos totalmente, porque la gracia nos enfoca a la voluntad de Dios. La gracia es el poder que Dios nos da por medio de Cristo, es el favor inmerecido para hacer su voluntad. La gracia nos capacita para hacer su voluntad. Es un regalo de Dios, es un regalo supremo para actuar como Él quiere que nosotros actuemos. Dice, las obras que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lamentablemente, amados hermanos, nosotros con esa amargura, con esa soberbia, viendo las cosas terrenales, quejándonos, levantando argumentos, dice la palabra que podemos nosotros estorbar esa gracia que viene en el Señor simplemente porque nos hemos amargado. La amargura viene de esa necedad de no entender el trato de Dios con nosotros, y en vez de humillarnos, nos ensoberbecemos, porque ante la reprensión pueden pasar dos cosas: que te humilles o que te ensoberbezcas. Y el Señor espera que nos humillemos, por eso nos deja este texto. Dice, no menosprecies la disciplina de Dios, y humíllate, dobla tus rodillas, levanta tus manos, clama al Señor, busca reparar tus obras, busca la santidad, porque ese es el propósito de la disciplina. La disciplina no nada más es para que Dios ejerza su dominio sobre nosotros, no, la disciplina es para que participemos de su santidad. Es un favor de Dios, es una misericordia muy grande que el Señor nos discipline. No tendría por qué hacerlo, simplemente nos podría matar, nos podría desechar. Sin embargo, el disciplinarnos es un pacto de amor, de fidelidad que Él hizo sobre nosotros. El problema es que si no entendemos esto, normalmente lo que pasa, alguien que no ha comprendido esta gracia, se amarga, se enoja, se hiere, argumenta, se ensoberbece, y amados hermanos, ahí es donde perdemos la fe, el rumbo, y vienen las heridas, viene el lazo del diablo sobre nosotros, estamos cautivos a voluntad de Él, pensando lo que el diablo quiere, sirviéndole a sus propósitos, quemando todo lo que Dios crea con nuestra lengua. Y esto es algo tremendo, amados hermanos. Por eso la amargura es algo muy delicado. Ya hablamos un preámbulo de esto ayer, acerca de esto que pasa simplemente por no entender que Dios tiene el control. Es algo tan sencillo, pararnos un minuto, poner paz en nuestro corazón y decir, a ver, Dios tiene el control. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me amargo? ¿Por qué esto?
y detenerse un momento y mirar a la cruz. Uno va corriendo desesperadamente sin que nadie lo persiga en sus afanes y no podemos ni siquiera tomar un segundo para voltear a la cruz de Cristo y encontrar la tranquilidad, la fortaleza, la salvación, para que nosotros no seamos engañados en estas circunstancias. Amén. Así es, y el sello de un cristiano, de un hijo de Dios, es que ha sido disciplinado, porque Dios disciplina a los hijos y hay dos caminos: o aceptamos la disciplina del Señor o nos amargamos. Así es. Y el camino de la amargura es un camino totalmente oscuro, totalmente oscuro. ¿Y cómo podemos salir de la amargura? Lo que veíamos ayer, lo que hemos visto hoy, viendo hacia nuestro propio corazón. Ver que esto es un trato de Dios conmigo. Examinar nuestros caminos. Dice la palabra del Señor: si me reprendiera el justo, me haría un favor. Es una misericordia del Señor ser exhortados, ser reprendidos. Es muy difícil para la carne. Cuando te dicen, estás mal, erraste, tu conducta, para la carne es muy difícil. Pero cuando sabemos y conocemos al Señor, el cómo trata Dios con nuestras vidas y el saber que la disciplina o la corrección es un acto de misericordia del Señor hacia nosotros, vamos a salir victoriosos de toda situación que podamos estar viviendo. Y creo que el sentirnos a veces ofendidos o tomarnos las cosas personal, porque ya esto ya es un acto de la carne, trae mucha pérdida en nuestra vida. Y podemos tener estas circunstancias o situaciones con la gente de afuera, ¿no? Con el jefe de trabajo, quizás con los vecinos o con los hermanos, pero cuando es con el esposo, es cuando tenemos que estar bien despiertas delante del Señor, en el caso de las mujeres, porque con nuestro esposo no es una persona que vemos de vez en cuando, es una persona que estamos viendo todos los días, ¿sí? Y que si nosotros no vemos hacia nuestro propio corazón del por qué a lo mejor tanto el esposo como la esposa, los dos se han endurecido y es una guerra, es una lucha, ¿no? Aquí, no, o sea, ¿quién va a ganar, no? Yo no voy a reconocer mis errores hasta que tú no reconozcas los tuyos. Y es una guerra que esto afecta demasiado a la familia, a los hijos principalmente, y a uno mismo en nuestra salvación, porque ¿cuántos días pasamos con esa amargura en nuestro corazón? Y es una pérdida de bendición, ¿sí? ¿Cuántos días pasamos así, amargados, ¿no? Amargados con eso, sin la gracia de Dios, sin hacer lo bueno del Señor, simplemente porque no queremos reconocer nuestros errores. Y no hay forma de salir de la amargura, no hay forma de ser libre de eso. Quien se hace daño no vas a hacer daño a tu esposo o el esposo a la esposa, nos vamos a hacer daño a nosotros mismos, porque la amargura nos aparta de Dios. Podemos decir que oramos, que estamos y escudriñamos la palabra, pero una persona con amargura en su corazón no tiene el perdón de Dios, ¿sí? Porque dice la palabra del Señor que quien no perdona, Dios no lo perdona. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si ustedes no perdonan sus ofensas, yo no los perdonaré, dice el Señor en su palabra. Entonces, mientras nosotros estemos con esa amargura, así podemos leer toda la Biblia, no vamos a entender nada conforme al Señor, porque no le estamos entregando al Señor lo que Él nos pide. Y esto de la amargura es algo bien, bien delicado y bien importante, porque nosotros hemos recibido el perdón de Dios y nosotros debemos otorgarlo también a los demás y dejarle lo demás al Señor, que es juez justo. Él es juez justo, es el único juez. Nosotras no somos jueces. El Señor juzgará y dará a cada uno conforme a sus obras. Amén.
Sí, amados hermanos, la amargura, como decía mi esposa, nos hace perder tiempo, vida, porque no es el estado de que el Señor murió en la cruz para nosotros, que estemos amargados. Como cristianos, ahora resulta que un cristiano amargado, bueno, sí los hay, porque es un trato de Dios, porque es una disciplina de Dios y porque el Señor nos va a hacer ver que ese estado, en ese estado no le servimos, que en ese estado vamos a ser desechados y tenemos que concientizar, tener temor del Señor y regresar a la gracia con humildad, humillarnos. Vean lo que dice Santiago. Vamos allí al libro de Santiago, amados hermanos, respecto a estas cosas. Dice, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer desde el 5. Del capítulo 4, versículo 5 al 10. Amén. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Dice, vamos a ver esta definición antes de ver este texto. ¿Qué es la amargura? ¿Verdad? Sentimiento duradero de frustración, ¿verdad? Resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia, ¿verdad? Es injusto que acá, que allá, que acá, ¿por qué yo, no? Es injusto. Bueno, por eso decíamos que la amargura viene como una consecuencia de no entender la disciplina de Dios, porque decimos, es injusto, Señor, yo, ¿por qué? Fíjense lo que dice Santiago. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios que piensan que han sido tratados injustamente y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. ¿Por qué no se someten a Dios? Resistan al diablo que los está consolando vanamente según el mundo. Y diablo huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, que quieren buscar a Dios, pero luego no, que quieren perdonar, pero luego quieren pelearse. Purificad vuestros corazones. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Tienes que decidirse si vas a perdonar de una vez o vas a andar que perdonas o no. Afligíos y lamentad y llorad. Esto es importante. El que anda en amargura no se aflige su alma conforme al Señor. No es una tristeza que va para arrepentimiento, es una tristeza que va para soberbia. Se para frente a su esposa y se aparenta estar contento, ¿no? Que está bien, no me veas llorar, ¿no? Por ejemplo. O se afirma, no, si le digo que ella tiene razón, va a ver que soy débil. Algo como esto. El Señor dice, no, ¿tienes risa? Una risa jactanciosa, una risa segura, o una risa fingida. Por dentro te estás muriendo de tristeza y de dolor, pero te ríes delante de la gente para que no vean que tu matrimonio va, pero te está carcomiendo los huesos. Dice, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo, no habla de un gozo de la salvación, habla de un gozo falso, de pensar que estás bien, que te diviertes, que te distraes. Dice, tu gozo se va a convertir en tristeza. Lo que el Señor espera es que nos humillemos y nos lamentemos para poder sanar esa amargura. Hay que llorar, pero por nuestro pecado. ¿Por qué se ha de lamentar el hombre? Lamentate por ti, por mí, por uno mismo. Lamentémonos por uno mismo, por nuestro pecado. ¿Estás amargado? Pues entonces toma la responsabilidad y yo me he amargado, yo he bebido de las aguas amargas, yo he decidido ponerme así porque le he creído a Satanás más que a Dios. ¿Está tremendo?
Hoy la gente le cree más al diablo que al Señor. Ahorita, por ejemplo, ¿verdad? Nos da una instrucción los gobernantes. Ninguno de nosotros checó si esas instrucciones están bien, tienen fundamentos científicos para estas cosas que están pasando. Y hay gente que dice amén, irrefutablemente. Y la palabra de Dios sí la cuestionan. No dudamos de la palabra de Dios si tiene algún error de su cronología, y la ciencia que habla de los dinosaurios, decimos amén, como si fuera verdades absolutas, y nunca nos fijamos quién dijo la teoría y comprobamos realmente si el carbono 14 realmente es 14 o es del número 16. ¿Cómo sabemos? Como no somos científicos, todo eso lo tomamos por bueno. Y la palabra no. La palabra dudamos de ella. Y lo que el Señor quiere es que nosotros realmente dejemos de servirle a Satanás. Dejemos de creer en Satanás, dejemos de argumentar según nuestra carne y nos humillemos. Decirle, Señor, he sido un necio, he sido un inmaduro, he sido, Señor, un pecador, estoy arrepentido, estoy avergonzado, y eso va a sanar la amargura. La amargura se entiende que viene como fruto de una injusticia, una desilusión. Te desilusionaste porque esperabas más de Dios de lo que no tuviste. O, por ejemplo, pasa mucho en la falsa doctrina. Porque tú pones tu esperanza en un falso apóstol que te da bofetadas, que te ultraja. Tú lo toleras y luego cuando ves que no funciona porque te enseñó mal, te amargas. Te desilusionaste y te amargas. Como le pasó a Mical cuando se amargó en su matrimonio con David. O en el matrimonio tú esperas que tu esposa, no hombre, te va a hacer tortillas a mano y te va a lavar tu camisa y te va a bajar. Y cuando ves que no es así, te desilusionas. Cuando ves que tu esposo no te ayudó, no te abrió la puerta del coche, no, qué desilusión, ¿no? Y empieza la amargura, ¿no? Y por una parte la desilusión. Nos ponemos en la mente otras cosas que el diablo puso y no la palabra. Ya hablamos de eso 3 semanas pasadas, que tenemos que ver cómo el Señor ve en el amor, todo eso. Y luego te ofendes porque crees que está injusta la situación, que Dios fue injusto. ¿Por qué? Porque no te ayudaron, porque no te apoyaron, y esa injusticia te amarga. Toda esa amargura, ya sea por la desilusión o por la injusticia, es por una soberbia. Es por no entender que Dios está tratando contigo, que Dios te bloquea, que Dios te detiene de tu maldad porque vas por mal camino. Y tú, en vez de humillarte, decirte, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué estás tratando conmigo? En vez de decir eso y entristecerte por tu pecado, como veíamos hace rato también en la enseñanza que nos daba el hermano Cres, de que no, el fuerte no tenga su seguridad en su fortaleza. Si alguien se va a gloriar, gloríese en el Señor, en que conoce al Señor. Y no en que tenemos capacidades, amados hermanos. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene el control y que nosotros hemos pecado, que no hemos escuchado la voz de Dios, que no hemos tenido la humildad para levantar las manos en medio de la disciplina y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí. Mi matrimonio no anda bien. Señor, ¿qué estás tratando conmigo? ¿Qué me estás queriendo decir? Eso sí es algo hermoso. Y en vez de amargarte, Señor, mi esposa no me respeta. Pero, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me está pasando, Señor? Vengo ante ti humillado, vengo ante ti llorando, vengo con ti quebrantado. Ayúdame, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Yo qué estoy haciendo? Muéstramelo. Eso es muy diferente, ahí no va a haber amargura. Cuando tú lloras, como dice aquí Santiago, aflígete, lamentate por tu pecado, que tu tristeza sea una tristeza para arrepentimiento, como la que Pablo provocó a los corintios. Y Pablo se lamentaba por haberles provocado esa tristeza, pero decía, yo sé que es para arrepentimiento, y miran qué solicitud produjo en ustedes, qué manera de reaccionar con buen fruto del Señor, y Pablo estaba contento de ver que eso vino a bien. Pero lo que es clave es que nosotros hemos dejado de ver hacia adentro de nuestro corazón antes que nada como primera opción. Nos hemos olvidado de Dios y nosotros, y lo dejamos en última opción. Pensamos primero en el otro, en las circunstancias, y nunca consideramos que Dios está tratando conmigo. Dios elige todo en mi vida, Él es el Todopoderoso, el Soberano. ¿Quién le va a decir qué haces? Es el Rey de Reyes. Y hemos olvidado eso de una manera tan sencilla,
tan fácil que estaba entender eso, pero nos hemos complicado y hemos caído en la amargura simplemente por olvidar que Dios tiene el control de lo bueno y Dios tiene el control de lo malo. Dios tiene el control de lo bueno y Dios tiene el control de lo malo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes mejor que yo cómo es mi esposa. ¿Por qué ella es así conmigo? ¿Por qué me la pusiste así? ¿Qué tengo que tratar yo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué quieres desarrollar en mí? Si lo ves hacia uno mismo, entonces te vas a entristecer por la actitud que tomas, te vas a entristecer porque no has sido fiel delante de Dios, te vas a entristecer porque no te has humillado completamente como debiste de haberte humillado, y que esta disciplina, en vez de que en esta disciplina tú te humillaras, te has ensoberbecido, te has amargado. Y amados hermanos, es lo que pasa todos los días en nuestro corazón. Y el no entender esto va a hacer que nuestro matrimonio se vuelva una losa en nuestra mente, en nuestro corazón. Y en vez de disfrutar una bonita relación, vamos a estar llenándonos de amargura, juzgando de acuerdo a nuestro necio corazón. Y vamos a ver lo que dice más adelante aquí en Hebreos 12 respecto a eso. ¿Quieres comentar algo? ¿Sí? Amén. Que vamos a Hebreos. Sí, la amargura nos guía a la soberbia. Y realmente la medicina para esto es la humildad y la mansedumbre, porque una persona humilde tiene la disposición de ver hacia su propio corazón y reconocer su maldad, sabiendo que en nuestra carne nosotros somos débiles y nos podemos equivocar. Pero aquí la buena noticia es que tenemos la disciplina del Señor, y el Señor, a través con su Espíritu Santo y con su palabra, nos guía a toda verdad para que corrijamos. No necesitamos justificarnos, no necesitamos hacer ver a los demás que estamos bien. Dios lo sabe todo, Dios ya lo vio. Pero muchas veces es el orgullo, es la soberbia que hay en nuestro corazón. Y nuestra soberbia y esa amargura que tenemos en el corazón nos hace personas que se quejan por todo. Personas que puedes tener todo y no disfrutar de ello. Porque la amargura también contamina a los que están a tu alrededor. Por eso es un lugar muy peligroso. Y aquí nuestro descanso, porque también eso agota, la amargura te agota, siempre estás hablando de lo mismo, de que te hicieron, de que volviendo al mismo hecho, porque no has perdonado, porque no has sido sanado esa área de nuestro corazón. Por eso el Señor aquí dice, alzad las manos caídas y doblar las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y muchas veces no vamos al Señor. El Señor quiere sanarnos a través de ese quebrantamiento, de que nosotros podamos ver y llorar por nuestro propio pecado, humillarnos delante del Señor. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír. Hay tiempo, como en lo que dice Eclesiastés, ¿no? Todo tiene su tiempo. Y también hay un tiempo para humillarnos y reconocer nuestra debilidad y decirle, Señor, yo no te quiero fallar a ti, Señor. No quiero fallar el proyecto, dañar el proyecto tuyo en mi vida, en mi familia. Ayúdame, Señor. Y ahí, en esa humildad y en esa mansedumbre para escuchar al Señor, no ver terrenalmente quién me dice las cosas, quién me está reprendiendo, sino saber que esto es del Señor, como lo hizo el rey David, que era igual de pecador que nosotros, que nosotras, pero él reconoció, él se humilló y Dios lo levantó, Dios lo restauró, y aún después de muerto, Dios le dice al hijo de David que su padre era un hijo conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque tenía esa virtud de la humildad, de la mansedumbre. Él amaba verdaderamente al Señor. Cuando nosotros hemos conocido al Señor, ya no puedes volver atrás. No tienes a dónde ir, porque nuestro hogar es Cristo. Y a la voluntad del Señor nos movemos, sufrimos cuando no estamos cerca de Él y sabemos cuándo nos alejamos de Él. ¿Por qué? Por la amargura en nuestro corazón, por nuestro carácter. Empieza a salir la mujer enojona, la mujer gritona, la mujer que todo le parece mal, que no está de acuerdo, que no entiende las cosas, que todo le parece injusto.
que todos están contra ella, la víctima. Ahí hay que preocuparnos. Cuando salga esa mujer en nosotras, hay que preocuparnos, porque seguramente el Señor se alejó de nosotros porque Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Amén. Así es, amados hermanos, vamos a continuar. Bueno, aquí estamos hablando y así hemos leído este texto pensando que ya entendimos el origen de todo, pero por si lo hemos olvidado, ahora sí. Vamos a pensar que ahorita empezamos adelante para atrás, ¿verdad? Ahora sí vamos a ver de dónde viene todo, amados hermanos, de dónde viene todo. Porque esto no es una plática motivacional de cómo quitar la amargura, no, aquí es la palabra de Dios. Y veamos el ejemplo de Saúl, vamos a ver. ¿De dónde empezó todo? ¿Por qué cayó en amargura? Saúl, vamos a ver. Esaú. Dije Saúl, pero me equivoqué, es Esaú. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Cuál es el origen de toda esta amargura? El pecado, amados hermanos, el pecado. O sea, el pecado es muy grave, y hemos hablado de la consecuencia, pero vamos al origen. El Señor nos pone un origen, nos dice, a ver, Esaú se amargó grandemente, pero ¿por qué se amargó? Vamos a ver. Esaú era un hombre feliz. Esaú era un hombre, vamos a poner así, hacer una caricatura tipo Quino, que es el caricaturista argentino, ¿verdad? Dice, vamos a imaginar que Esaú estaba en paz, tranquilo, pues ahí llevaba su vida a todo dar, ¿no? Primogénito de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Él iba a heredar la bendición. Y todo iba tranquilo, ¿verdad? Pero se le ocurrió fornicar. ¿Quién le mandó fornicar? ¿Quién le dijo, ve y cásate con otras mujeres que no son las que el Señor te ha pedido? ¿Quién le mandó? Su propio consejo, ¿verdad? Su propio consejo. Vamos a ver dónde dice que es un fornicario. Un fornicario. Vamos ahí al libro de Génesis. Génesis está esta historia. Donde está Esaú y Jacob. Ahorita le atinamos. Jacob, Israel, ¿verdad? Un poquito Esaú. Esaú, ya estamos para acá. Isaac, ¿verdad? Llegamos a Isaac. Creo que ya me pasé. Vamos un poquito atrás, amados hermanos. Bueno, Esaú y Jacob. Déjenme encontrar aquí la historia de Esaú. Bueno, es el capítulo 26, ¿verdad? Déjenme ver. Versículo 34, amados hermanos. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Berí Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Quién le mandó tomar esas mujeres? No debió de haber tomado esas mujeres. Si alguien sabía que algo enojaba al Señor, era tomar mujeres que no fueran del pueblo que adoraban al Señor. Si alguien lo sabía, era Esaú. Ya tenía 40 años, ya no era un niño. Eso pasó en los tiempos de Noé. Acuérdense que los hijos de Dios, porque hijos de Dios ha habido desde Set, que era un hijo de Dios, y luego vino su descendencia, Enoc. Enoc fue traspuesto, amados hermanos. ¿Qué clase de hijos de Dios eran? Había personas que ya buscaban al Señor, ya invocaban su nombre, y todo aquel que le recibe tiene la autoridad, se ha llamado su hijo. El Señor los llama hijos, no eran ningunos ángeles celestiales, eran hombres en la tierra que buscaban al Señor, descendientes de Matusalem, de todos ellos. Pero a ellos se les ocurre ver a las mujeres de hijas de los hombres, casarse con ellas, y esto enoja al Señor. Y por esta causa manda el diluvio. Si lo checamos bien, por esta causa manda el diluvio. Dice, no va a contender mi espíritu con el hombre para siempre, porque yo los educo, les doy la confianza, les doy mi palabra, y ellos, mira con qué me pagan, con pecado. Y el Señor se enoja y dice,
voy a raer de la tierra todo animal y todo ave. Bueno, sabemos la historia, Noé halla gracia delante del Señor, perfecto en sus generaciones, era un siervazo de Dios, y hay una oportunidad y un pacto que el Señor hace con Noé de no destruir nuevamente la tierra con agua. Entonces, esta historia se viene ya de generación en generación, viene hasta Abraham. Abraham la conoce, la sabe muy bien, casi de primera mano. Después tiene su hijo Isaac, ¿verdad? Y cuando Isaac educa a sus hijos, que el mayor es Esaú, él le cuenta seguramente esta historia, y sabe Esaú que no hay que hacer eso, que si algo enoja al Señor es tomar otras mujeres que no son las que también adoran al Señor. Y toma dos mujeres, y es grande amargura para Jacob y grande amargura para Rebeca. ¡Qué tremendo! Por eso la palabra dice, era un fornicario, él fornicaba espiritualmente, no le importaba tener amistad con el mundo, agarraba mujeres la que más le gustara, y esa fue la causa de su ruina, ese pecado que para el Señor fue grave. Y luego, ¿por qué dice también que fue un profano? ¿Por qué fue un profano? Vamos al capítulo 25, versículo 29. No haya entre vosotros un fornicario profano como Esaú. ¿Por qué lo llama profano la palabra? Bueno, muy sencillo. Versículo 29, capítulo 25 de Génesis, un poquito atrás, versículo 29. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, vio a Jacob. Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Esto fue una profanación de la voluntad de Dios al llamado de Esaú, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Esaú. Amados, el llamado de Esaú era algo glorioso, era la promesa de la descendencia de los hijos de Dios que iba a venir hasta en Cristo para restablecer la verdadera adoración de los hijos hacia el Señor. Y era un llamado glorioso, y él lo profanó, lo corrompió, lo tomó en poco, el llamado que él tenía. Qué grande pecado, qué cosa tan horrible hizo hizo Esaú. Y el Señor, para esto fue un pecado muy grande. Entonces, él estaba muy bien, tranquilo, enseñado por su papá, por su mamá, pero se le ocurre vender su primogenitura, y se le ocurre decir, ¿yo para qué quiero los mandamientos del Señor? ¿De qué me sirve ser cristiano? Si de todo me voy a morir, ¿para qué quiero tanto de que no pecar? La santidad, ¿de qué me va a servir? Yo al mundo hago lo que quiero, grande pecado. Y luego, ¿qué pasó? Vamos a Hebreos 13, Hebreos 12. Vende su primogenitura por una sola comida, es un fornicario, porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Le dijo, Padre, bendíceme, bendíceme. Ahora sí le interesaba la bendición, ahora sí le interesaba. Primero, toma un poco el llamado que Dios le da. Después, tiene amistad con el mundo y hace lo que quiere. Y ahora sí quiere la bendición, ahora sí quiere que todo le salga bien, ahora sí quiere que todo esté a todo dar, y ahora sí quiere que Dios lo respalde. Y el Señor, y Saúl le dice, ya no me queda más bendición para ti, ya se la di a tu hermano. Y ahí se amarga, odia a su hermano, lo quiere matar. Ahí entra la amargura en el corazón de Saúl. Moraleja, amados hermanos. ¿Te acuerdas cuando todo estaba bien, recién casado, ¿verdad? Que todo estaba a todo dar, ¿verdad? Y que en vez de entregarte al Señor, pues ahí te fuiste al mundo, ¿verdad? Ahí empezaste con tus chistecitos, ahí de repente, pues ¿para qué me sirve ser cristiano? ¿Verdad? Y hiciste las cosas abominables delante del Señor, no tomaste en cuenta que el Señor te da una oportunidad para ser verdadero hijo, le gritaste a tu esposa, no tuviste pudor, y entonces el Señor te disciplina, el Señor trata contigo, y ahora sí te amargas. Y ahora sí te pones sus moños, por decirlo coloquialmente, aquí en México es un término como para decir todavía te pones exigente, y todavía estás ofendido. La mujer que tú me diste, a ver, ¿cómo Adán le dice al Señor? La mujer que tú me diste, si el que comió el fruto fue Adán, y le echa la culpa a Dios, que ¿por qué le da a esa mujer? Fíjate nada más cómo es la astucia de Satanás. El Señor tuvo misericordia,
de Adán, quien se arrepiente. Tal vez por ese sacrificio primero de esos animales con los cuales el Señor tomó pieles para cubrirlos, hubo una misericordia y entró en razón Adán de su pecado y enseñó a sus hijos en el camino del Señor, al menos al menos tres, Caín, Abel y Set. Los demás fueron desechados. Entonces, hemos puesto a pensar que el origen de nuestra amargura es el pecado de nuestra juventud que no hemos entregado delante del Señor y que en vez de humillarnos, arrepentirnos y decirle, Señor, gracias por la disciplina porque me estás limpiando del pecado de mi juventud y estás haciendo justicia de todas mis maldades. No hemos considerado que el Señor hace justicia de todas nuestras maldades cuando las cosas no nos salen bien en nuestro matrimonio. No hemos considerado ese pequeño detalle porque no vamos a quitar la amargura con una terapia psicológica, con un pensamiento o una hipnosis. Vamos a quitar la amargura cuando volvamos al pasado y digamos, pues es el pecado de mi juventud que me está alcanzando y no lo he entregado, no me he arrepentido. Perdóname, Señor. Gracias, Señor. Miren, recuerden, amados hermanos, que David pecó. Y una de las sentencias que Dios le dio a través del profeta Natán fue de que la espada no se iba a apartar de su casa. Pasaron muchos años, ¿verdad? Muchos años. Y los hijos de Jacob que él tuvo, perdón, los hijos de David, ¿verdad? Que él tuvo con diferentes mujeres, cosa que el Señor fue paciente porque eso nunca fue la voluntad del Señor, fue algo que él de alguna manera sobrellevó porque sabía que todavía no se le daba un sacrificio perfecto que iba a venir a través de Cristo. El Señor, aún esos detalles, esos pecados, fue paciente. Sin embargo, nunca fue la voluntad de Dios tener varias mujeres. Y los hijos de David empiezan un hijo que tuvo con una mujer viola a su hija que tuvo con otra, su media hermana. Y el hermano de sangre de esta muchacha mata al hermano. Y todo esto viene sobre la casa de David. El problema fue que Absalón, que es el hermano de Tamar, le dice a David, mata a Amnón, haz justicia con Amnón, porque ha hecho vileza. Y David no se atreve. ¿Por qué? Porque él sabe que es consecuencia de su pecado. Porque ya David estaba humillado, porque él se había arrepentido y sabía que todo esto que le venía era consecuencia del pecado de su juventud. Por eso él no se amarga, por eso él no se ofende y por eso él no se entristece. Él toma con madurez y dice, está llegando la disciplina a mi vida. Y él se humilla y dice, yo no lo voy a matar. ¿Cómo lo voy a matar? Porque él lo destierra, ¿no? Pero él sabía que esa era consecuencia de su pecado. Y esta sabiduría fue la que guardó el corazón de David. Luego, Absalón toma justicia por su propia mano, mata a su hermano y después se ofende con su papá por no haber hecho justicia y lo persigue para quitarle el reino. Y David, en vez de ofenderse, de amargarse, también toma humildad y dice, esto es consecuencia de mi pecado. Y todavía lo va correteando a Absalón y le sale al encuentro un descendiente de la casa de Saúl. Y lo encuentra en el camino y lo empieza a ofender. Le avienta piedras. Hombre sanguinario, le empieza a gritar. ¿Y qué responde David? Dice, déjenlo. Se ofendió más el general, ¿eh? El general se ofende más que David. O sea, ofendieron a David y todavía se ofendió más el que oyó la ofensa. Imagínense. Es como si te ofendieran a ti y el otro se ofende más. Oye, no le digas eso. Se ofendió más el general y dice, déjame, le corto la cabeza. Dice, no, déjalo, el Señor lo puso, el Señor le permitió. Y ahí David fue libre. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Por último, ¿sabes por qué estamos en amargura? ¿Sabes por qué no nos salen las cosas en nuestro matrimonio? Porque no hemos querido voltear a la justicia de Dios y considerar que el Señor está haciendo justicia, que únicamente Él quiere que nos humillemos, que reconozcamos, que agradezcamos la oportunidad que nos da, que le digamos, Señor, eres justo, y yo me he amargado insensatamente, pero hoy quiero humillarme y saber que tú eres justo, y si tú quieres que mi esposa me trate mal, me grite, voy a poner la otra mejilla porque eres justo, y tal vez tú quites mi aflicción. ¿Y sabes qué pasa? El Señor quita tu aflicción, y empieza a cambiar tu matrimonio, empiezan a cambiar tus circunstancias. Sorprendentemente tu esposa te empieza a hacer tus tortillas a mano. Mi vida, ¿qué crees? Aprendí a hacer tortillas a mano y me salen muy bien. Y el Señor empieza a cumplirte aún los anhelos de tu corazón como una gracia de Cristo. Amados hermanos, vean qué importante es la justicia de Dios.
la disciplina de Dios. La amargura es considerar que todo es injusto sobre mi vida. Pero si yo volteo a lo que es justo por mi pecado, y no vamos a ir al pecado de la juventud, ¿no, amados hermanos? Prácticamente hacemos pecado todos los días y queremos que pecando el Señor bendiga nuestro matrimonio. Eso no va a pasar. Qué bendición que el Señor es justo, trata con nuestro pecado, trata con nuestra necedad, con nuestra soberbia y nos limpia. Por eso empezamos estos estudios en Hebreos 12, estos temas del cuidado, que empezamos diciendo, despojémonos de todo el pecado, el peso y el pecado que nos asedia. Se nos olvida el pecado que hicimos y se nos olvida el proceso que Dios está trayendo para limpiarnos de ese pecado. Y en ese proceso el Señor espera que siempre estemos humillados. Y al término Él se glorificará en nuestras vidas, amados hermanos, dándonos la paz en nuestro lecho marital, en nuestra relación íntima. Y no solamente eso, sino primeramente con el Señor. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, se nos acabó el tiempo. Ya andábamos encarrerados. Pero vamos a dejar algo para mañana. Mañana vamos a hablar un poquito más de esto, acerca de este instinto que tenemos, de estos mismos temas que veníamos hablando, ejemplo de David. David nunca tomó venganza. Vamos a hablar de estas cosas mañana, cuidar eso. Bueno, antes mi esposa quiere un comentario antes de irnos. Y ahorita se me viene una palabra que está en la Escritura, no recuerdo en qué parte de la Escritura, pero dice, cuando el Señor se complace con la conducta de un hombre, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Amén. Qué importante es poner esto en nuestro corazón. A ver, vamos a buscarla. Este texto. Sí, amados, Dios tiene el control de todo. Acuérdense que justicia y juicio es el cimiento del trono del Señor y la justicia es la base del Evangelio. Entender la justicia de Dios es fundamental para entender el Evangelio. Toda la justicia. ¿Lo estás buscando ahí, sí? ¿No? Uh-huh. Entonces, amados, el Señor tiene control. Humíllate y Él va a arreglar las circunstancias. Cambia tu forma de pensar. Enfoca tus razonamientos hacia lo que es justo en nuestra vida y humillémonos. Es justo, Dios tiene cuidado de nosotros, confiemos en el Señor. Dice Proverbios 3 que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Él sabe bajo qué circunstancias nos está poniendo. No olvidemos, amados hermanos, que Dios quita el pecado en nuestra vida, lo echa atrás, pero las consecuencias de nuestro pecado todavía el Señor permite que sigamos trabajando para perfeccionarnos, para limpiarnos y para que nosotros podamos aprender y madurar en la gracia de Cristo. Proverbios 16, 7. Gracias, hermana Irma. Amén. ¿Lo leemos, cielo? Amén. Proverbios 16, 7. Proverbios 16, 7. Voy para allá. Si aún el Señor a nuestros enemigos va a estar en paz con nosotros, ¿cuánto más a nuestro esposa, a las hermanas con el esposo, con sus hijos? No vamos a estar en paz si nos humillamos delante del Señor. Amén. ¿Verdad? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. Así de fácil. ¿Cuánto más con la persona que prometimos amarnos y que el Señor estuvo en medio de ese pacto y que quiere que nos amemos? Bueno, amados hermanos, vamos a terminar aquí. Que el Señor nos ayude a meditar en su palabra, viendo este ejemplo de Saúl. No vaya a ser que le hagamos como Saúl, que digamos, ay, ¿por qué me amargué? ¿Por qué me quitó mi primogenitura? Pues porque primeramente dijiste para qué se servía ser cristiano y luego metiste tu pecado. No te quejes, Saúl, no te quejes. Eso fue justo. Y entonces diría, no, pues sí, ¿verdad? Ay, perdóname, Señor, ya. Al menos hubiese sido consolado. Bueno, vamos a orar, amados hermanos. Amén. Que el Señor se glorifique en nuestra vida. Bendito Dios de la gloria, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir esta palabra, de meditar en estas verdades que nos hacen tanta falta para entender nuestro pecado, nuestra necedad, nuestra soberbia, Señor, y humillarnos delante de ti, Señor, en estos tiempos tan peligrosos, porque muchos pueden tropezar, Señor. No nos olvides, Padre, y endereza nuestras sendas, porque aunque seamos cojos, seamos sanados, aunque seamos incapaces, seamos sanados, Señor. Necesitamos tanto de ti, Señor. En verdad, no podemos sin ti. Somos polvo, somos carne y somos hombres de labios inmundos, Señor. Y aún así tú nos has dado de tu gracia y de tu palabra. Ayúdanos a ser dignos de ti, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Síguenos
permitiendo entender esas verdades, seguir adelante en este proyecto, de estas pláticas, y que sean de provecho a todos nuestros hermanos, Señor, para gloria tuya. Te damos gracias, Padre. Permítenos el día de mañana, si nos prestas vida, volver a reunirnos para seguir adelante, Señor, en el camino de tu verdad. Cuida de todos nuestros hermanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos, bueno, vamos a despedirnos mandando unos saludos, ¿verdad? Primeramente a nuestra hermanita Leti Blanco, que nos escucha desde Huatusco, Veracruz, la región de las altas montañas, la zona cafetalera del estado de Veracruz. Nuestros hermanos Cres y Patti, un grande abrazo, nos escuchan desde la Ciudad de México, mandan saludos los hermanos, gracias igualmente. Los hermanos amados de la Ciudad de México. Nuestra hermanita Rocío Koch desde León, Guanajuato. Gracias, hermanita, qué alegría poder también compartir este tiempo. Nuestra hermana Irma y su esposo Isaac desde Playa del Carmen, muy bonito lugar, Playa del Carmen, Quintana Roo, cerca de Cancún, como a hora y media, en la Riviera Maya del estado de Quintana Roo. Nuestra hermanita Alejandro y Aurora desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, muchachos muy dispuestos a la palabra del Señor. Gracias, chicos, por estarnos escuchando. Un abrazo muy grande. Nuestro hermano Andrés, su esposa Mari, allá en Playa del Carmen, por ahorita nuestro hermano trabajando en Cozumel, que Dios lo bendiga, hermano, lo guarde. Cozumel, una isla muy hermosa, muy bonita también, pero más hermosa es la presencia del Señor siempre en nuestra vida, donde quiera que estemos. Nuestro hermano Beto, hermano, un grande abrazo, hermano, a usted, a su esposa, a sus hijos, un saludo muy grande. Nos escuchan desde Lima, Perú. Hermano, creo que por donde vive todavía es Villa Salvador, si mal no recuerdo, porque Lima es grandísimo, un lugar muy bonito el hermano, ahí casi cerca del mar vive. Allá en la ciudad de Lima, nuestro hermano Beto, un saludo grande, amado, si mal no recuerdo, que ahí me corrija, amado. Nuestra hermanita Nayeli Valencia de Córdoba, Veracruz, nuestra hermana Nayeli, muchas gracias, hermana, siga adelante con sus hijas, gracias a Dios que nos escucha. Nuestra hermana Blanquita nos escucha también desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, ¿verdad? Nuestra hermana también, un gran testimonio de perseverancia, qué bueno, hermana, saludos a sus hijos. Nuestro hermano Tito, bueno, ni qué decir, nuestro amado hermano Tito, lo extrañamos, le mandamos un saludo muy grande desde allá de Lima, Perú, desde el distrito de Barranco, allá en Lima, muy bonito todo por allá. También nuestra hermana Gina Lara, de este poblado se llama Capilla, Veracruz, también un saludo muy grande, hermana, qué bendición. Nuestro hermano Quique Torquemada, también le mandamos un grande abrazo, un saludo muy grande. Nuestra hermana Leti ya la saludamos. Nuestros hermanos Eduardo y Cheli desde Córdoba, Veracruz, también qué alegría saludarlos. Unos jóvenes muy dispuestos a la palabra. Nuestros hermanos Ney y Josué, también qué bendición, desde Córdoba nos saludan, aquí nos escuchan, ¿verdad? Les mandamos un saludo muy grande. Y nuestra hermanita Gloria, ¿verdad? Nuestra hermana Gloria, allá en Huatusco, Veracruz, la zona cafetalera del estado de Veracruz, las altas montañas. Hermana, una gran alegría, hermana Gloria, que nos esté escuchando. Y nuestro hermano Beto, es pasando Villa El Salvador, todavía más para creo que es para el norte, ¿no? Bueno, pasando Villa El Salvador, Lima es grandísimo, más hermanos, no se imaginan cuánto es grande, Lima muy bonito todo por allá. Muchas gracias, hermano Beto, un saludo a todos los amados hermanos, esperemos vernos mañana a 1 p.m. para continuar hablando de temas de la palabra, de la doctrina del Señor, y a las 10 de la noche de mañana terminamos con el tema del cuidado. Vamos apenas en la semana 4, son 10 semanas, vamos a ver hasta dónde llegamos con esta cuarentena, y si no, pues seguimos adelante, si Dios nos presta vida. Amados hermanos, un abrazo grande, que descansen, bendiciones y paz en el Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Paz en el Señor. Bendiciones.